tengo el honor de recibirles y agradecerles su asistencia a este nuevo acto del Fórum Europa que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos el especial honor de recibir al presidente de la República de Honduras. Le va a presentar, y he de agradecérselo de nuevo, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno de España, don José Manuel García Margallo. Querido ministro, la tribuna es suya. Señor presidente de la República de Honduras, señor presidente del Consejo de Estado, señoras y señores, me cabe el honor de intervenir de nuevo en esta tribuna para presentar al presidente de la República de Honduras, país, como comentaba con el presidente, en el que pasé una buena parte de mi vida preparando una reforma de la Contraloría, de lo que es nuestro Tribunal de Cuentas y de lo que era el Parlamento. Se suele empezar estas intervenciones con una cita ilustre, y yo voy a coger dos. Una de un hispanista mexicano, Alfonso Reyes, que dice que a todo esto no se ha dicho lo único que hay que decir, que es que América Latina y España son muy diferentes, pero que en la Tierra no hay nada más parecido a España que América Latina. Ortega y Gasset respondía con otra cita diciendo que América Latina es el honor y el deber de España. Hoy nos reuniremos en el Palacio de Viana con una serie de grupos de pensamiento españoles para analizar la estrategia de acción exterior que fija las líneas maestras de nuestra política para los próximos 4 años. Dos objetivos dentro de esa estrategia merecen especial atención: la construcción de una Unión Europea cada día más integrada y, en segundo lugar, una relación renovada con América Latina. El diagnóstico del que parte esa estrategia de acción exterior es que es un ejercicio de reflexión necesaria. En primer lugar, porque la estrategia implícita de la transición, estrategia implícita que se resumía en el reencuentro de España con Europa y con el mundo después de muchos años de aislamiento, se agotó por éxito cuando España llegó por primera vez a tiempo al tren de la historia, cuando España se incorporó como país fundador a la Unión Económica y Monetaria. Agotada, insisto, por éxito esa estrategia, corresponde un ejercicio explícito de una estrategia para los próximos años. La segunda circunstancia histórica que aconseja una estrategia definida, precisa y consensuada es la crisis financiera. Crisis financiera que en España tuvo una repercusión especial como consecuencia de un modelo también agotado, basado fundamentalmente en una demanda interna realmente desmesurada. La salida de la crisis se hará por el exterior o no se hará, y eso dará a la acción en el extranjero un papel, un protagonismo que no ha tenido hasta ahora. Desde el punto de vista externo, hay otras razones que aconsejan esa fijación, esa definición de una estrategia. En primer lugar, la globalización, que ha hecho emerger grupos multinacionales capaces de dictar decisiones semipolíticas a los agentes soberanos. En segundo lugar, el paso de una sociedad pretendidamente unipolar, que pareció emerger después de la caída del muro de Berlín, a un mundo multipolar en que son muchos los agentes, y no todos estatales, que intentan definir y regir los destinos del mundo. En tercer lugar, la crisis del multilateralismo que estamos enfrentando en la renovación, en la revisión de todos los organismos que heredamos de la Segunda Guerra Mundial.
y, en cuarto y último lugar, la necesidad de someter a normas un mundo financiero que explotó cuando terminó la llamada revolución neoconservadora con la caída de Lehman Brothers. En ese mundo decía que emerge con especial importancia la relación de España con América Latina. Y también eso ha cambiado. Si hace unos años en América Latina asistíamos a países frágiles, sometidos muchas veces a conflictos internos, a un desarrollo lastrado que llegó a ser conocido como la década perdida, y a la imposibilidad de crear organismos regionales serios que respondiesen a la globalización. Morazán es uno de los héroes a los que se refieren siempre los hondureños. Hoy las cosas han cambiado. Hoy la democracia es la regla en América Latina. Hoy la prosperidad es la regla en América Latina. América Latina crece más y más deprisa que la Unión Europea. Y hoy la integración regional, de la que fue precedente Centroamérica, es también una norma en todo el continente. El mundo ha cambiado y la relación debe ser distinta, y a eso intenta responder esa estrategia. Una relación mucho más igualitaria, mucho más sinérgica, en que busquemos esfuerzos comunes en tareas comunes. Y España pretende hacer eso en sus relaciones bilaterales. España ha puesto en marcha, y espero que pronto lo hagamos con Honduras, una iniciativa que consiste en crear centros diplomáticos, centros culturales, centros económicos y centros de cooperación compartidos por los países de la Unión Europea. Hemos firmado con México y pronto nuestros hermanos mexicanos encontrarán su sitio en nuestras representaciones en el exterior, como nosotros encontraremos su sitio en las representaciones en el exterior. En segundo lugar, hemos pasado a una relación económica también más equilibrada. Por cierto, presidente, que las cifras en materia de comercio entre Honduras y España son todavía excesivamente modestas para mi gusto, como también lo son las cifras de inversión. En segundo lugar, la integración avanza a pasos forzados. Hoy florecen las integraciones en toda América Latina, en todo nuestro continente hermano. Desde el SICA hasta Mercosur, hasta CELAC, hasta las otras organizaciones regionales que están encontrando su fórmula de abrirse al mundo. Honduras no es una excepción en esta regla. El presidente Orlando, que se dice, un presidente reformista cuya capacidad de liderazgo va mucho más allá de los que le han votado. Capacidad de liderazgo que se ha centrado en dos grandes ejes: la lucha contra el crimen organizado y la mejora de los índices de criminalidad, y que ha tenido el coraje, la determinación y el valor de hacer lo que hacen los líderes, que es reformar profundamente su país. La reforma de la administración, la creación de zonas de empleo y desarrollo económico especiales para atraer la inversión extranjera, el control del déficit para embridar las cuentas públicas y la negociación de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que supondrá un importante apoyo presupuestario a su país son algunas de las grandes reformas que el presidente ha emprendido. Quisiera terminar subrayando que España quiere jugar en esta relación renovada un papel fundamental, no solo como país en sus relaciones bilaterales. Firmaremos un acuerdo marco país esta tarde, sino también como miembro activo de la Unión Europea. Miembro activo que es fundamentalmente escuchado cuando se trata de los problemas de América Latina, lo mismo que nosotros oímos a otros socios cuando se trata de zonas en que por su conocimiento deben tener un mayor protagonismo. España ha jugado un papel fundamental en América Latina, muy recientemente en la exención de visados con Perú y Colombia, y antes en la negociación de los acuerdos de asociación con Chile, con México primero, con Perú y Colombia, con Centroamérica y con Ecuador después. Acuerdos de asociación que son exactamente los mismos que tienen los Estados Unidos de América. Por tanto, la apertura,
la celebración de un acuerdo de asociación de comercio y de inversión con los Estados Unidos cerrará un triángulo que modificará sustancialmente las relaciones económicas entre América Latina y Europa y América Latina y Europa y los Estados Unidos. En ese camino, señor presidente, encontrará en España el aliado y amigo que siempre ha sido, el aliado y amigo que pretende defender sus intereses, sus preocupaciones y sus deseos dentro de la Unión Europea. La amistad de Honduras y España debe seguir siendo, cada día más efectiva, más útil para los intereses de nuestros dos pueblos. Termino felicitándole, señor presidente, por su capacidad de visión, determinación y coraje de llevar a cabo reformas que nuestros pueblos necesitan, aunque a corto plazo, de vez en cuando, no las entiendan. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Es un gusto estar aquí en España. Ayer aterrizamos la delegación en horas tempranas de la mañana y como verán es normal y habrán de entenderme que repetitivamente decía en el aeropuerto buenas noches, pero realmente era muy de madrugada. El efecto de este cambio de horario deja cosas interesantes como experiencia. Quiero agradecer al Grupo Economía Forum. Nos han distinguido con esta importante reunión y yo agradezco mucho a todos los que están aquí presentes por el interés de atender nuestra invitación. Señor ministro, gracias por sus palabras. Sin duda, hablábamos con el embajador de España en Honduras. Hay una enorme identidad entre nuestros países centroamericanos, entre Latinoamérica en general, con España, pero particularmente en el caso de Honduras es una relación muy especial. Les contaba hace poco que he coincidido con quien hoy es el rey en varias tomas de posición de presidentes, pero particularmente en la mía se dio un caso muy interesante. Escuché que estaban aplaudiendo con mayor intensidad que cuando yo inclusive ingresé al estadio y resulta que se trataba que era en aquel momento el príncipe de España entrando al Estadio Nacional. Eso les demuestra el cariño que el pueblo hondureño y centroamericano tiene por España. Hoy yo quisiera aprovechar esta hermosa oportunidad para reiterarles y profundizar quizás un poco más en lo que decía el ministro de Relaciones Exteriores. Honduras, Centroamérica, está cambiando. Hay una enorme oportunidad y en el caso particular de Honduras tenemos mucho por hacer. Es un terreno fértil para grandes oportunidades. Hoy nos hemos propuesto como objetivo, como generación, construir en Honduras el centro logístico por excelencia de la región, que permita en corto tiempo pasar de un océano a otro. Estábamos haciendo cálculos recientemente y probablemente un contenedor que quiera pasar del océano Atlántico al Pacífico no se va a tardar ni tan siquiera 6 horas. Estamos aspirando a poder copar con por lo menos el 5% de la demanda de tránsito de mercaderías de un océano a otro. Estamos terminando de construir nuestro corredor logístico interoceánico y tener un triángulo que desde Puerto Cortés, Puerto Castilla, en el Atlántico, se conecte con carreteras de alta velocidad hasta el Océano Pacífico. Y si ustedes se imaginan el mapa del mundo y miran
a Honduras en el centro de América se van a dar cuenta de la enorme oportunidad de la que les estoy hablando. Enorme, extraordinaria. Hemos diseñado también un nuevo modelo de zonas económicas de desarrollo y empleo que permite competir con el mundo, no una competencia por bajos salarios, sino una competencia por la estabilidad política, por el régimen jurídico, por la agilidad administrativa, por la puesta en práctica de las buenas experiencias, de las buenas prácticas de otros lugares del mundo dependiendo de la actividad económica a la que se va a dedicar esa región. Y sobre todo por la seguridad jurídica. Yo les invito a explorar ese modelo. Es muy interesante. Y también estamos esperando en los primeros días de noviembre concluir ya la parte formal de lo que ha venido siendo la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Todas las medidas que hemos tomado, las hemos tomado porque hemos creído que es bueno para Honduras. No necesariamente porque queremos pasar el examen del fondo. Si pasa eso, pues bienvenido sea. Es un trabajo ya de varios años, pero obviamente habría que poner en orden nuestras finanzas, poner también de moda una cultura de transparencia, una cultura de prontitud en la respuesta del servidor público a los servicios que el ciudadano requiere, trabajar de la mano con el sector privado, y todo eso está generando una inercia muy positiva, muy interesante a favor de nuestro país. Aquí nos acompañan hoy empresarios prominentes de Honduras que podrán dar fe de ello. De hecho, está la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, doña Lynn Flores, que a su vez es la presidenta del Consejo Nacional de Inversiones, un ente que hemos creado para estar en una relación permanente con el sector privado, con contraparte tanto de líderes del sector privado y ministros que tienen que ver con desarrollo económico. Y es importante ver cómo hemos venido avanzando en cuanto a buscar ser más competitivos. Claro, hay mucho por hacer. Estamos enfrentando una lucha fuerte, de frente. En el caso del crimen organizado, ustedes saben que tristemente nos toca estar en la línea de paso entre la producción de drogas en el sur de América Latina y el alto consumo en el norte de América. Pero hemos decidido que como generación tenemos que heredarle a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos una Honduras en paz, una Honduras con oportunidades, una Honduras en crecimiento económico. Y hemos también iniciado una campaña agresiva a nivel de Estados Unidos para poder hacer el cabildeo necesario que permita que ellos comprendan su corresponsabilidad ante esta situación. Y hace unos días decía en Naciones Unidas, ¿cuál es la diferencia entre las consecuencias del terrorismo de los fundamentalistas radicales y las consecuencias del terrorismo que genera el narcotráfico en su actividad en Centroamérica y México? No hay ninguna. Y por eso demandamos de los países corresponsables de manera directa, pero también del resto de la humanidad, que ataquemos estos temas de raíz. Y eso se construye con oportunidades, se construye con que la justicia prevalezca, con crecimiento económico. Ese es el norte. Yo quisiera aprovechar para compartir con ustedes algunas ideas que creo que son importantes en lo que para mí sería una nueva etapa en la relación entre Europa y Centroamérica, pero principalmente, especialmente, entre España y Honduras. Y al decir Honduras, me atrevo a decirles que muy pocas veces en el pasado hemos tenido una tan estrecha relación a nivel de los países centroamericanos. Conflictos que por décadas, por siglos casi, estaban ahí siempre subyacentes, como en el Golfo de Fonseca. Hace poco nos reunimos con el presidente Ortega de Nicaragua, Sánchez Serén de El Salvador, firmamos una declaración
y le decíamos a nuestros pueblos, ya no más diferencias en una zona como la del Golfo de Fonseca, que en vez de ser objeto de conflicto, debe ser objeto de unidad y de crecimiento económico para beneficio de nuestros pueblos. Ahí tenemos una de las bahías con mayor profundidad en el Pacífico, que puede ser un extraordinario polo de desarrollo, y le apostamos a desarrollar una zona económica de desarrollo y empleo entre los tres países. Pero ya tierra adentro, en el sur, en nuestro país, gracias al apoyo del gobierno coreano a través de su agencia de cooperación COICA, hemos recibido el informe preliminar del primer estudio de factibilidad de la primera zona económica de desarrollo y empleo en el sur de Honduras, como un gran centro logístico. Y es extraordinario el potencial que tenemos. En ese sentido, quiero también afianzar que con el presidente Solís de Costa Rica, el presidente Otto Pérez de Guatemala, el presidente Juan Carlos Varela de Panamá, además de que tenemos buenas relaciones como países, nos une una gran amistad. Tenemos la gran oportunidad de que como nación, en aquel momento como lo concibió Morazán, esa unidad centroamericana, esa confederación de naciones, está empezando ya a generar una inercia, tanto así que hace poco nos reuníamos con los líderes del sector privado de cada país y conversábamos en la necesidad de cómo volver nuestra zona más competitiva en cuanto al tránsito de mercaderías. Ese es un gran desafío para nosotros, pero que en el corto plazo estoy seguro que estamos viendo ya resultados importantes. Quiero también contarles a quienes de repente conocen con algún nivel de limitación las potencialidades de Honduras. Nosotros contamos con un poco más de 112,000 kilómetros cuadrados, somos 8 millones de hondureños, y este año 2015 alcanzaremos el conocido bono demográfico con una mayoría de población joven, lo cual nosotros estamos viendo como una extraordinaria oportunidad. Recientemente firmamos un preacuerdo con un instituto líder mundial en la enseñanza del inglés como segunda lengua, ETS. Esto fue en Nueva York, y ya en los primeros días de este próximo mes ya en este mes de octubre, estaremos identificando los 1,110 maestros para que sean capacitados, y en los próximos 3 años tendremos un número de 250,000 estudiantes de inglés como segunda lengua. En este momento contamos con la población bilingüe más grande de toda Centroamérica, pero sabemos que en el mediano plazo tenemos que ir preparándonos más, pero también dando más oportunidades, más herramientas, más capacidades, porque ya no solamente están llegando los call centers a Honduras, los back office centers, o las empresas que están diseñando software y vendiéndolo desde Honduras al resto del mundo y dándole mantenimiento vía internet. Tenemos que irnos preparando en esa ruta y vamos avanzando de manera importante. También como país contamos con una de las biodiversidades más ricas y abundantes del planeta. Contamos con más de 600 kilómetros de playa sobre el Caribe, y recuerden que el Caribe se ha constituido en este momento como la segunda zona turística de mayor movilidad del planeta, y de eso puede dar fe aquí el ministro de Relaciones Exteriores. Me ha hablado muy bien de Roatán y le hemos invitado nuevamente y extendemos la invitación a todos ustedes. Van a pasarla muy bien ahí. El 25% de nuestro territorio ha sido declarado como reserva natural, áreas protegidas o parque nacional. Somos la cuna de la civilización maya. En nuestro territorio se localiza Copán, lo que fue su más importante centro de investigación científica, hoy declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Al final de este año, ustedes tendrán la oportunidad de ingresar a Honduras vía aérea y también llegar vía aérea a Copán Ruinas.
Si entran por Tegucigalpa o si entran por San Pedro Sula, van a estar en un promedio de 35 minutos, porque ya estaremos terminando el aeropuerto en Coparruinas. Nuestra riqueza natural se dibuja ante el mundo bajo la biosfera del río Plátano, también declarada como Patrimonio de la Humanidad y también considerada por nosotros los hondureños como parte inseparable de nuestra profunda nacionalidad. Las islas de la Bahía en el Caribe hondureño son conocidas globalmente no solo por la extraordinaria belleza de sus playas, sino porque están rodeadas por el segundo arrecife vertical más importante del planeta. Más de 1 millón de visitantes por año sobre las islas de la Bahía. Este año hemos tenido la oportunidad, solo en los visitantes cruceristas, un aumento de más del 25%, cosa que esperamos siga aumentando en los próximos años. En materia de turismo, ustedes verán a Honduras como el país que tiene la mayor diversidad de productos turísticos a cortas distancias y a muy bajos precios. Entre la arqueología de Copán, el mundo colonial, aquí está el alcalde de Comayagua que nos acompaña, ha hecho un extraordinario trabajo en preservar lo que en aquel momento se llamó la ciudad de los obispos. Hay toda una herencia de España ahí viva que el alcalde y su equipo por generaciones han ido reconstruyendo y es algo extraordinario. También van a ver en Honduras a cortas distancias las culturas vivas de los garífunas, los lencas, entre otros pueblos indígenas, pero también turismo de playa, también la parte ecoturística. Les repito, a cortas distancias, a muy bajo costo, tenemos toda esa diversidad de productos turísticos. Cuando el actual embajador de Honduras aquí en España, don Norman García, era ministro de Turismo, yo era muy joven y empezaba como diputado en el Congreso Nacional. Como decimos en Honduras, yo estaba chiquito. Y desde esa época hablábamos de toda esta diversidad de productos turísticos. Hoy está siendo una realidad con la infraestructura que estamos construyendo. Hemos visto con mucho agrado el interés de líneas aéreas mexicanas en llegar a Honduras para poder generar una competitividad que nos permita mejorar los precios tanto a nivel de la región como a nivel ya intercontinental. Es importante el nivel de interés que México le ha estado prestando desde su presidente, el presidente Peña Nieto, tanto así que ha sido el primer presidente en más de una década en llegar y prestarle atención a Centroamérica, compartir con nosotros, pero también el sector privado mexicano está también muy interesado en estrechar esas relaciones con Honduras y Centroamérica. En términos territoriales, el país cuenta con 2.400.000 hectáreas de tierras de vocación agrícola, de las cuales en este momento apenas el 15% alcanza la plenitud de sus potencialidades. Espero en 2 años y medio convertirnos en el país de Centroamérica con mayor número de hectáreas de palma aceitera de variedad hondureña. Eso va a venir a revolucionar la parte agroalimentaria del país. Estamos también construyendo una serie de programas que en poco tiempo estarán dando resultados extraordinarios, pero también le estamos apostando a todo el potencial forestal que el país tiene. Y les invitamos a participar, de poder aprovechar esa enorme potencialidad que Honduras tiene en la parte agroalimentaria y la parte forestal. Somos el mayor exportador de textiles, de camarones y tilapia de Centroamérica y el Caribe. Somos uno de los mayores exportadores de café del planeta. Hace unos 3 años llegó el presidente Álvaro Uribe a Honduras y coincidió que estábamos sentados al par uno del otro y me tocó decir unas palabras. Y entre otras cosas, yo le explicaba al mundo económico de Honduras, a los empresarios, que en poco tiempo estaríamos siendo ya no solo la primer potencia centroamericana en producción de café, en número de quintales a exportar, sino en los cafés especiales. Y dije seguidamente que íbamos a ser el segundo lugar en América.
presidente Uribe, muy orgulloso de su país. Me dice, presidente Hernández, yo era presidente del Congreso en esa época, yo creo que le dieron malos datos. Que ustedes superen a Colombia en producción de café, eso no es tan sencillo ni tan fácil. Pues me dejó preocupado. Antes de salir del salón hablé con la gente del sector café y en efecto, ese año fuimos el segundo lugar en producción de café en América. Hoy, este año, volvemos a recuperar ese lugar y somos la quinta potencia mundial en producción de café. Así que muchos de los cafés exquisitos que sé que ustedes toman por aquí vienen de Honduras. Tenemos muchos cafés certificados y también les invitamos a seguir explorando ese mundo tan interesante de la producción de café. Somos uno de los mayores exportadores de puros de calidad premium en el mundo y nuestros habanos son degustados desde Estados Unidos, Europa y Asia. Somos la nación centroamericana, como les decía, con mayor población bilingüe. Y es impresionante cómo están llegando empresas a instalarse para estas nuevas industrias de los call centers, los back office centers y desde luego también para la producción de software especializado. Tenemos empresas de orden mundial ya instaladas en Honduras como Chiquita Brand, Dole, Gildan, una de las más grandes maquiladoras de Canadá, Fruit of the Loom, Heinz, Claro, Tigo, Bimbo, Monsanto, entre otras. Además, quiero afianzar en esta mañana estas condiciones tan especiales que Dios le ha dado a Honduras. Contamos con las bahías naturales con mayor profundidad y calados naturales ciertamente irrepetibles en todo el continente centroamericano. Nuestro principal puerto del Caribe, Puerto Cortés, que lo concesionamos en diciembre del año pasado, ya en este momento es el puerto referente en la región. Y de igual manera, estamos en la planificación de la construcción de los otros 2 megapuertos, otro en el Caribe, en Puerto Castilla, y también en el Pacífico a nivel del puerto de Amapala. La articulación terrestre de estos puertos busca consolidar a Honduras como el segundo mayor oferente de servicios de logística en el continente americano y en una opción con un valor estratégico extraordinario al ofrecer una posibilidad de traslado interoceánico de mercancías en un trayecto terrestre entre Puerto Castilla y Amapala de 420 kilómetros. Pero entre Amapala, siempre en el Pacífico, y Puerto Cortés, en el Atlántico, 391 kilómetros. No hay otro lugar en América que permita esa cercanía. Nosotros estamos construyendo estas vías, estas carreteras de alto tráfico, pero estamos seguros que en el mediano plazo, por inercia, llegará los inversionistas extranjeros y nacionales para construir el ferrocarril interoceánico que nos pueda permitir tener mucha más capacidad de movilización de carga de un océano a otro y también de transporte de personas. Como verán, esa es una gran oportunidad si ustedes colocan a América en el centro del mapa mundial y revisan a un lado y al otro lado se van a encontrar que ese es el paso natural. Para que un contenedor se mueva de un océano a otro en Estados Unidos tiene que pasar por 5.000 kilómetros. Panamá está ampliando su canal, están avanzando, pero aún con la ampliación lograrán copar el 10% de la demanda de tránsito de mercaderías de un océano a otro. Igual Nicaragua está haciendo su esfuerzo. Aún así, todos tendremos mayor espacio de copar con esa demanda de tránsito de mercaderías de un océano a otro. Hemos suscrito tratados de libre comercio con Estados Unidos, con México, Panamá, Colombia, Chile, República Dominicana, Taiwán. Contamos
ya con una zona de libre comercio en Centroamérica que poco a poco transita hacia una completa unión aduanera y un mercado común centroamericano, donde participaremos más de 40 millones de consumidores. Desde el 1 de octubre tenemos en completa vigencia el Tratado de Libre Comercio con Canadá. Pronto entrará en total vigencia el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea y estamos en proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio con el Perú y con el Acuerdo de Alcance Parcial con la República del Ecuador. Estamos iniciando gestiones, son muy importantes para nosotros, para ser miembros plenos de la Alianza del Pacífico y del Acuerdo Estratégico Transpacífico. Todo lo anterior hace que la producción generada en Honduras pueda acceder en forma preferente a los más exigentes mercados globales, bajo regímenes arancelarios altamente competitivos. Quiero particularmente hacer énfasis en la instalación que hicimos en enero de este año, recién fui juramentado, del Consejo Nacional de Inversiones. Como les decía al inicio, 4 miembros representativos del sector privado, 4 miembros representativos del sector público, pero es un foro tan importante y a lo que le apostamos nosotros sea el equipo conductor de lograr los niveles de competitividad que Honduras requiere, los niveles de agilización en los trámites internos, en lo que es nuestra relación con Centroamérica, en sacarle el mejor provecho a los tratados que ya tenemos firmados de libre comercio. En fin, es la muestra de la creencia de nuestro gobierno que de la mano con los emprendedores del país es que vamos a levantar a Honduras. Obviamente entendiendo que el mercado no siempre es perfecto y cuando no lo es, el Estado tiene que entrar y hacer su parte regulatoria. Pero también creemos que es fundamental que el crecimiento económico signifique crecimiento en oportunidades para los que menos tienen. Y no creemos en el paternalismo, pero sí creemos en que al que más necesita es necesario ayudarle y generarle un piso de protección social, un paquete de protección social que permita impulsarlo para que salga adelante. Quisiera rápidamente comentarles sobre algo que para nosotros es una gran oportunidad y que se lo mencionaba al inicio. Las zonas de empleo y desarrollo económico, conocidas como sedes. Estas zonas económicas que estamos desarrollando en Honduras no son como las 3.500 que existen en el mundo. Es algo muy particular y muy especial, con muchos años de trabajo e investigación de nuestra parte. Yo le pediría al foro que estudiara este modelo. Sé que le van a encontrar una enorme potencialidad. La sede en Honduras la hemos diseñado no para una carrera hacia abajo, sino para competir hacia arriba, dando la bienvenida a la inversión mundial a través de una jurisdicción especial de primer nivel mundial, el lugar optimizado para contratar la fuerza laboral más productiva y rentable, y siempre dentro de una ubicación privilegiada en el centro de las Américas, uniendo al Atlántico con el Pacífico. La dimensión legal de la sede que ofrecemos al mundo tiene como basamento el sistema mundial de ley común anglosajón, más conocido como el Common Law, con arbitrajes obligatorios y jueces internacionales. En la dimensión económica ofrecemos competitividad en un mercado abierto, con una normativa a nivel del estatuto constitucional y también los reglamentos que buscan la agilidad y los trámites sencillos con incentivos sumamente atractivos y sostenibles para la creación de buenos empleos en las condiciones más dignas. En la dimensión administrativa, la sede ofrece una estructura técnica, no política, sin trabas burocráticas, eficientes para las empresas que deban operar con la velocidad de mercados y tecnología del siglo XXI y con plena garantía de transparencia y seguridad dentro de un Estado de Derecho. Y finalmente, para atraer inversión de largo plazo y asegurar empleos
buenos, garantizamos la estabilidad política y transparencia basada en tratados y acuerdos internacionales, junto con el aval de una comisión internacional de 21 fideicomisarios para asegurar el cumplimiento con las mejores prácticas para el trabajador y el inversionista. Las sedes hondureñas se convierten en una solución permanente para el sector de la maquila, que de acuerdo a las disposiciones de la Organización Mundial de Comercio están prestas pronto a desaparecer como régimen. Así es de que esta es una opción sumamente importante, que nosotros, lo hemos dicho en Centroamérica, no tenemos problema en compartirlo como región, porque eso nos va a permitir competir con Asia. También hemos creado el modelo participativo de empresas de gobierno y el sector privado con capital mixto, es decir, las alianzas público-privadas. La concesión en Puerto Cortés es una alianza público-privada. Ha sido sumamente exitosa, tanto a nivel del muelle de contenedores como los muelles a granel. El corredor logístico es una alianza público-privada. El corredor turístico, de igual forma. Y estamos buscando que ese modelo nos ayude a resolver un enorme desafío que tenemos en cuanto a generación, transmisión de energía. Les invitamos a explorar ese mundo de grandes oportunidades que tenemos en la parte del sector energético. Nuestra apuesta en el mediano plazo es convertirnos en el país en Centroamérica que pueda competir con mejores precios y con una matriz de generación de energía mucho más diversificada. Estamos ya trabajando en ello. Obviamente, parte de la visita aquí a España es poderles hacer esa invitación. De igual manera, tenemos una ley de promoción y protección de la inversión. Tiene, entre otros, 3 elementos importantes que quiero compartir con ustedes. Una es la creación de mecanismos modernos e innovadores de arbitraje nacional e internacional para la resolución de controversias. 2, la figura del contrato de estabilidad jurídica y fiscal. Repito, contrato de estabilidad jurídica y fiscal, el cual brinda a los inversionistas la oportunidad de suscribir con el gobierno hondureño un contrato en donde se establece que las condiciones jurídicas y fiscales vigentes al momento de la inversión duran por lo menos 15 años. Que ustedes no tienen que estar preocupados por el vaivén de lo que pueden ser las reformas tributarias. De igual manera, tenemos un procedimiento rápido cuando se trata de proyectos arriba de los $50 millones, es decir, la iniciativa privada estructura el proyecto, lo presenta al presidente de la República, el presidente construye un gabinete especial para que después de revisar toda la parte de los estudios, le entregue un solo permiso para evitar caminar por ese mundo tan lento y complejo, complicado de la burocracia, de los trámites. Un solo permiso. Y luego se le otorgan 24 meses al privado para cumplir con el formalismo de diferentes requisitos que se puede requerir un trabajo con mayor profundidad. En resumen, somos ciertamente la nación menos explorada de América, pero eso nos constituye en la nación con más oportunidades. Es donde hay más por hacer en Honduras y les estamos invitando a que nos acompañen y que lo hagan rápido, porque hay otros que ya están en fila. Y quiero particularmente hacer un énfasis especial en algo que le planteé al presidente Rajoy recientemente, que nos miramos en Panamá, y tiempo atrás cuando visitó el entonces príncipe en mi toma de posesión. Nosotros tenemos la oportunidad de construir en Comayagua, en un lugar llamado Palmerola, donde tenemos una base aérea, construir uno de los principales centros logísticos en la parte de transporte aérea de carga y personas. Y para ello estamos buscando utilizar los recursos del Fondo de Reconversión de Deuda de España con Honduras
para lograr una contraparte y que con empresas españolas, con capital también de empresarios hondureños y capital de lo más sagrado que tenemos nosotros, que son nuestros fondos de previsión, podamos construir ese centro logístico que va a revolucionar Centroamérica. ¿Estamos listos? Ya están toda la documentación. Esperamos que en las reuniones de mañana, tanto con el presidente como con el rey, podamos tratar este tema que ya de alguna manera nuestros embajadores han venido trabajando y que sería una extraordinaria noticia para Honduras. Y en buena parte, por eso he solicitado al alcalde de Comayagua que me acompañe, porque también tenemos no lo voy a conocer, una presión política sumamente importante ahí, por hacer algo bueno, algo que va no solo a ayudar a Comayagua y al centro de Honduras, sino a toda Centroamérica. Es algo sumamente importante. Muy bien, yo quiero que también ustedes desayunen, porque miro que mientras estoy hablando no les sirven. Decirles que me siento honrado por esta invitación. Estoy seguro que las relaciones entre España y Honduras van a ser el detonante para acercar más a Centroamérica, con España y con Europa. Y recuerden, Honduras es una tierra de oportunidades. Honduras está cambiando y queremos estar siempre de cerca con un pueblo que ha sido hermano, un pueblo que siempre ha estado de cerca, como es el pueblo español. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Empezamos por las preguntas, son muchas. Si le parece, comenzamos, señor presidente, por esta de Carlos Lobato, que se refiere a lo que usted ha dicho al final del discurso. El Fondo de Conversión de Deuda de su país, con España, 300 millones de dólares, el más cuantioso de los existentes con otros países de América Latina, ha supuesto la cancelación de la mitad de ese importe y la condición de que el resto se emplee en un proyecto de cooperación público-privada que podría ser el centro logístico del que usted ha informado. Le piden, por favor, si podría detallarnos algo sobre este asunto, el calendario, si ya tienen ustedes una selección de posibles empresas españolas interesadas, etcétera. Bueno, nosotros lanzamos un proceso competitivo para encontrar un desarrollador. El desafío con el que nos encontramos es que Honduras debe hacer un aporte importante en el orden de unos 42 a 50 millones de dólares. Y en la visita que les comentaba, tanto con el rey y también el presidente Rajoy, decíamos que ese dinero ha estado en el Banco Centroamericano, perdón la frase que voy a usar, dormido, sin generar. Y tanto pierde España como Honduras. Entonces, nuestra propuesta es que utilicemos esos recursos como contraparte y buscar entonces empresas españolas que directamente o en consorcio con inversionistas hondureños, pero también con presencia de fondos de los institutos de previsión, podamos desarrollar ese centro logístico. Es decir, no tenemos ninguna empresa en particular, el tema habrá que abrirlo y podrán usar también el mecanismo que les mencionaba recientemente, la iniciativa privada usando el marco de la Ley de Promoción y Protección de la Inversión. Como ya los estudios están y se ha avanzado bastante, hay un trabajo inclusive de asesores españoles, que me corrige aquí el ministro de Finanzas, sí. Entonces, eso está listo, está disponible. Que nos hagan las propuestas y esperando aquí que mi amigo el ministro pues también nos ayude en cuanto a lograr la disponibilidad de estos recursos. Transrucinski, de Reuters, le pregunta cómo avanzan las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para el crédito de 200 millones. ¿Para cuándo esperan cerrar un acuerdo? César Ortega dice, ¿a qué se dedicará ese dinero, en qué plazo y bajo qué condiciones?
y si están ustedes dispuestos a liberalizar la energía, una de las cosas que le pide el Fondo Monetario Internacional. Hace unos meses, para serles franco, justo después de que había asumido como presidente, recibí la delegación del fondo. Y yo he tenido años, en mis 16 años de ser miembro del Congreso Nacional, de siempre conversar con las comisiones que llegan del Fondo Monetario de Honduras. Y esa vez que lo recibí en Casa Presidencial, en este año, yo le decía al jefe de misión, que se llama Lisandro, es primera misión del Fondo Monetario que yo miro que se reúne con un presidente de Honduras y los miro contentos, alegres. Si ustedes se fijan, normalmente la gente que participa del mundo financiero y particularmente en los bancos son gente así bastante, un poco parca, son de números, son fríos. Pero desde ahí me dio buena espina. Pero yo creo que es que ellos reconocen que hicimos un trabajo de ajuste fiscal, de resolver los problemas que teníamos desde el año pasado. Yo espero que la primera semana de noviembre ya tengamos formalmente la respuesta. Pero lo que hemos venido observando, viendo en estos días, es que prácticamente estamos listos. Estamos listos. En el tema de la liberalización de la energía, ya tenemos una ley nueva del sistema energético del país. De ahora en adelante el tema es la competencia por el precio. Eso ya es parte de la realidad hondureña. Honduras es el país o uno de los países en los que la energía es más cara proporcionalmente. Seguimos. Leandro Castro dice, como usted ha señalado en su intervención, su gobierno está promoviendo las CEDES, zonas con especiales incentivos fiscales con regulación propia, las que ustedes creo que también llaman ciudades modelo, algo parecido a lo que España se pretendía que fuera, a lo que en España se pretendía que fuera Eurovegas. ¿No les preocupa, le preguntan, que puedan convertirse estas zonas en paraísos fiscales? No. Al final de lo que tratamos con este nuevo régimen es atraer las mejores prácticas del mundo. Imaginémonos, hablemos de un complejo turístico. Hay buenas prácticas en Europa, hay buenas prácticas en América, en el Caribe, en otros lugares del mundo. Lo que queremos es que esas buenas prácticas lleguen ahí. Lo que queremos también es la estabilidad política. A través de cada una de estas sedes siempre va a tener un tratado internacional con otro país que nos asegure que pase lo que pase en Centroamérica y en Honduras, esa inversión está protegida. Pero también el tema de la seguridad jurídica pasa por utilizar un modelo de justicia que ha sido altamente respetado a través de los años, que es el common law, y la obligación a los arbitrajes internacionales. Si ustedes estudian con mucha profundidad, van a encontrar como conclusión lo que ya concluyeron los coreanos. Es una enorme oportunidad, pero para nosotros también significa algo sumamente importante, es que nuestros trabajadores, nuestra gente que va a estar ahí, va a ser tratada dignamente y va a ser bien pagada. En temas que tienen que ver con soberanía, con relaciones exteriores, el Estado de Honduras se reserva esas actividades. Natalia Jordán dice, nuestro gobierno ve a Honduras como el país con mayor margen de crecimiento de las relaciones comerciales, que ahora mismo no superan el monto de 50 millones de euros, una cifra que, como ha señalado el ministro García Margallo en su presentación, es muy modesta. No hay apenas empresas españolas en Honduras, cuando están en gran cantidad de países vecinos. Hay mucho por hacer. Señor presidente, ¿qué oportunidades va a ofrecer Honduras a los inversores y compañías españolas a corto y medio plazo? Y en este mismo tema, Sara Gómez, de la agencia EFE, le pregunta qué sectores económicos de Honduras podrían beneficiarse más de la inversión española. Bueno, tratando de contestar ambas preguntas, bueno, creo que es el primer viaje de mi gobierno de promoción del país, promoción de inversión.
y hemos decidido venir aquí a España, por el potencial que tiene nuestra relación y porque realmente es una cantidad que tenemos que superar de manera importante en cuanto a la relación comercial. ¿Oportunidades en qué campos? Generación de energía, tema de distribución, todo el tema energético es una gran oportunidad, porque como usted lo decía, tal vez Panamá tiene los precios en este momento más altos de energía, pero no voy a decir que Honduras no los tiene. Pero tenemos todo el potencial de generación de energía geotérmica, solar, el tema de generación de energía con represas de agua, con biomasa forestal. Tenemos la oportunidad extraordinaria. Solo Honduras y España, no recuerdo, no preciso qué sitio en España, son los dos lugares que se disputan el primer lugar con mayor horas de luz solar al año. Y tenemos una gran oportunidad. El sector de energía es una gran oportunidad. La infraestructura carretera de megapuertos es otra gran oportunidad. La parte agroalimentaria es otra gran oportunidad. La parte agroforestal es otra gran oportunidad. Todo el concepto que estamos lanzando de que Honduras se convierta en el segundo centro logístico más importante de la región es otra gran oportunidad. Y si ustedes, les repito, miran el mapa del mundo en un solo plano y ubican a Honduras en el centro, se van a dar cuenta de toda la lógica que tiene el traslado de mercaderías de manera eficiente de un océano a otro. Y nosotros estamos aspirando a copar por lo menos con el 5% de esa demanda. El ferrocarril interoceánico eventualmente es otra gran oportunidad. Julia Fuentes le pregunta qué políticas está desarrollando su gobierno para combatir el narcotráfico, uno de los problemas más acuciantes que enfrenta Honduras y al que se ha referido usted también en su discurso. ¿Es usted, señor presidente, partidario de legalizar la marihuana y otras drogas mal llamadas blandas, como promueven mandatarios de otros países latinoamericanos? Voy a empezar por lo último. Yo decía en Naciones Unidas hace la semana anterior, usando un lenguaje de nosotros los hondureños, decimos pongámonos claros, es decir, debatamos y tomemos decisiones. No soy yo el dueño de la verdad, por eso no voy a dar mi opinión, pero sí creo que el mundo se merece ya a esta altura definir qué posición vamos a tener como un estándar internacional. Porque mientras usted mira en Estados Unidos un consumo fuerte, enorme, de drogas como la cocaína, como la marihuana, que se producen, en el caso de la cocaína, en el sur de América, nosotros al estar en El Paso, existen narcotraficantes que sencillamente tenían tomado, habían suplantado la autoridad en regiones importantes del país, como el área de la Mosquitia, por ejemplo, muchos lugares en Lloro, Colón, a lo largo del territorio nacional. Pero no solamente suplantar la autoridad, sino que se asociaron con las famosas maras, que son grupos de normalmente jóvenes que están en las ciudades y que les ayudaban a llevar a cabo sus actos criminales. Y no solamente es el paso de la droga, sino que en esa actividad cometen delitos como abusar de niños, utilizar a los niños como sicarios, es decir, como asesinos. Les dicen, si usted mueve la droga de este lugar a este otro, te voy a pagar con droga, o tenés que buscar la forma de llevar a cabo su operación y para eso se dedican a extorsionar, se dedican a secuestrar. Y el problema que hemos enfrentado es mayor, es mayúsculo, complejo, pero lo hemos enfrentado como creo que hay que enfrentarlo, de frente, con convicción. Y ayer hablábamos con el embajador español y me decía, así como ocurrió aquí con ETA, que llegó un momento en que la gente dijo, ya no más, o sea, ya el pueblo. En Honduras está llegando ya ese momento.
donde el mismo pueblo dice, ya no más. Lo lamentable, y no es para estarnos quejando, porque nosotros ya decidimos enfrentar el problema y si nos toca solo, lo vamos a seguir haciendo solo, es que los países que son corresponsables de este problema no ayudan mucho o nada. ¿Cómo hemos diseñado enfrentar esto? Hemos construido lo que llamamos nosotros un escudo aéreo. Nosotros tenemos una ley de protección de espacios aéreos. De igual manera tenemos un escudo marítimo en el Atlántico. Hemos reforzado nuestras fronteras. Reformamos la Constitución de la República para que si individuos hondureños se dedicaban a terrorismo, a narcotráfico, a crimen organizado y otros países pedían su extradición, se llevara a cabo. Ya está en trámite el segundo hondureño extraditado y tenemos órdenes de capturas por el orden de 6 y se está buscando a estos individuos para ponerlos al servicio de la justicia de los países que lo requieran. Eso está provocando en este momento una conmoción muy fuerte en todas las estructuras del crimen organizado, no solamente a nivel de Centroamérica, sino México. Estamos trabajando con el presidente mexicano, con un grupo de alto nivel en materia de seguridad. Estamos muy de cerca con el presidente Otto Pérez de Guatemala y de igual manera con el presidente Ortega de Nicaragua. Y creo que poco a poco vamos avanzando con pasos seguros. Claro, no es un tema que se resuelve de la noche a la mañana. A Colombia le tomó alrededor de 12 años. Las buenas noticias en el caso de Honduras es que el nivel de crecimiento de la ola delincuencial en la última década y media llevaba un ritmo que hoy comparado con el descenso es más rápido el descenso que el crecimiento que tuvimos. Pero yo aprovecho para decirles, cuando se dan ese tipo de atrocidades similares a las que está cometiendo este grupo ISIS, lo hacen los narcotraficantes. Lo hacen. Y por eso me preguntaba en Naciones Unidas, ¿por qué la diferencia? ¿Por qué si ver a unos y al otro caso no verlo con la misma preocupación? Son seres humanos, son niños, son mujeres, son nuestros pueblos los que están sufriendo. Pero vamos avanzando. Yo creo que ya existen lugares en el país donde se respira mayor tranquilidad y en los próximos años sé que eso va a ir creciendo de manera importante. Precisamente el parlamentario del PNV, Iñaki Anasagasti, decía: Honduras se ha caracterizado por una gran inseguridad ciudadana. ¿Qué avances en reformas policiales y de respeto a los derechos humanos se están produciendo? Bueno, nosotros hemos iniciado un proceso de transformación de la Policía Nacional. Voy a empezar por decirles que tuvimos que aceptar como país que el crimen organizado había permeado buena parte de las instituciones del país, una de ellas la policía, muchos jueces, fiscales, muy pocos militares, pero sí también. Y por primera vez ustedes van a ver en Honduras jueces locales y jueces nacionales, fiscales, militares, policías sentenciados y pagando su pena en las cárceles. Hemos estructurado un equipo interinstitucional de operadores de justicia que nos ha permitido ser altamente efectivos en muchas operaciones. Antes, pensar en Honduras que se iba a judicializar a un narcotraficante, creo que quien lo pensaba llegaba a la conclusión que eso no iba a ser posible. Bueno, hoy es posible. Y cada día que pasa va a ser más. Y yo creo que ya están entendiendo, porque como alguien lo decía en un tema jocoso ahí, esto es como el efecto cucaracha. Cuando México y Colombia hicieron lo que tenían que hacer, desgraciadamente se concentraron estos delincuentes en el triángulo norte de Centroamérica. Hoy que Honduras está haciendo su parte, están saliendo a otro lado. No sé a qué nación le va a ir a golpear esto. Triste, lamento mucho por ello. Por eso yo decía en Naciones Unidas, tenemos que estructurar una fuerza multinacional para enfrentar ese flagelo.
porque son vidas las que perdemos. Nunca antes en esta década anterior Honduras había perdido tantas vidas. Podemos sumar todas las guerras en las que Honduras participó o tuvo internamente, y nunca como ahora habíamos perdido tantas vidas. Pero el nivel de descenso de la criminalidad se está viendo, se está sintiendo, y no vamos a dejar de poner todo nuestro esfuerzo en esa parte. El tema de derechos humanos para nosotros es una prioridad. Y voy a aprovechar para la pregunta para decirles, hemos tenido que hacer uso de la Fuerza Armada porque durante la policía sigue en su proceso de depuración, de certificación, que en este momento tenemos la mitad de los elementos que teníamos hace 4 o 5 años, mientras la policía vuelve a tener esas capacidades, necesitamos usar la Fuerza Armada. Pero para evitar excesos, hemos tenido que ir poco a poco especializando un cuerpo que llamamos Policía Militar. Militares que tienen cierto entrenamiento básico, los pasamos por un entrenamiento policial y eso nos está dando muy buen resultado. Y equipos especiales a nivel de la propia Policía Nacional. Y siento mucho compromiso de una buena cantidad de operadores de justicia que ahora nos están… No sé si es la forma de decir que ya me había extendido en la respuesta. Pero es broma. Pero vamos avanzando y vamos avanzando de manera importante. Víctor García Guerrero, de Televisión Española, le pregunta cuántos menores han salido de Honduras con destino a Estados Unidos, cuántos han vuelto o han sido devueltos, qué está haciendo su gobierno para enfrentarse a la emigración infantil hacia Estados Unidos. Leire Guijo, de Europa Press, dice, recientemente se ha propuesto en su país crear la figura penal de coyote. ¿Cree que se aprobará esta medida? ¿Qué medidas contempla su gobierno contra el tráfico de personas y la inmigración ilegal de menores? Recientemente, Guatemala, El Salvador, Honduras, sufrimos un fenómeno que nunca lo habíamos sufrido. Y es una enorme cantidad de niños viajando, muchas veces solos o con los famosos coyotes, y coyotes, para los que no conocen la figura, son personas que se dedican de manera irregular a traficar con personas. Un enorme número de niños centroamericanos tocando las fronteras de Estados Unidos, pero pasando por una odisea, por algo terrible como es moverse de su casa, pasar por México, donde son abusados. El 60% de las niñas reportan que son abusadas sexualmente por los coyotes. Y muchos niños no pasan del desierto. Y para nosotros como hondureños es duro que alguien no desee vivir en su país. Cuando analizamos las causas de este problema, comparamos información de Estados Unidos y México, llegamos a una conclusión que en el caso de El Salvador, en el caso de Honduras particularmente, las rutas del tráfico de droga donde más violencia se da coinciden con los lugares de donde se estaban yendo los niños, tristemente. Montamos una fuerza de tarea que dirige mi esposa, se hizo presencia en la frontera de Estados Unidos, luego en la frontera de México, y también se ha estado trabajando con los niños. Ha bajado de manera dramática el número a este punto, pero yo decía recientemente en Naciones Unidas, y lo repito aquí, la raíz del problema no se ha atacado, y por eso los pueblos de Centroamérica, a través de los presidentes y los otros equipos, pedimos el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Hemos diseñado lo que es un proyecto de un plan que le llamamos Alianza para la Prosperidad, que ya se le entregó a Estados Unidos, al secretario de Naciones Unidas, porque queremos hacer un trabajo conjunto con Estados Unidos, México, Colombia, el Triángulo Norte de Centroamérica, para poder enfrentar la raíz del problema. En el caso de Honduras, hemos venido trabajando fuerte en capturar a estos traficantes de personas, llamados coyotes, como nunca. Tenemos una gran cantidad de ellos ya en la cárcel
y sí se está debatiendo en el Congreso Nacional esta figura, y yo esperaría que en el corto plazo el Congreso nos pueda dar ese instrumento para poder también hacer justicia. Esperaría yo que bajo el concepto de la corresponsabilidad Estados Unidos asuma su responsabilidad. En la segunda semana de noviembre estaremos en Washington auspiciando con el BID una reunión en la que también pediríamos a la Unión Europea, a través de los canales correspondientes, poder ayudarnos a generar la presión del caso, porque nosotros estamos enfrentando una guerra que no es nuestra. Es provocada por circunstancias fuera de nuestro país, pero los más vulnerables de Honduras son los que están sufriendo. Estamos trabajando con ellos cuando retornan para reinsertarlos en el sistema educativo, en la parte laboral, tanto del campo como en la ciudad, de igual forma. No en todos los casos tenemos éxito, pero en la gran mayoría sí. Vamos a ir terminando ya, señor presidente. Luis Oña le pregunta qué frutos, qué consecuencias está teniendo el restablecimiento de relaciones con los países del ALBA, Cuba, Venezuela y Ecuador, y qué efectos, qué consecuencias ha tenido para Honduras el aislamiento internacional que ha sufrido recientemente. ¿Lo considera ya usted superado? Bueno, nosotros tenemos un principio en Honduras. Nosotros creemos que debemos ser ciudadanos del mundo. Ser ciudadanos del mundo es tener relaciones con todos. Obviamente, por aquello de las diferencias individuales entre personas y entre naciones, no siempre vamos a coincidir en todo. A nivel de Centroamérica tenemos una excelente relación con todos nuestros vecinos. El segundo día de mi juramentación acudí a un evento de CELAC que fue en Cuba. Ya hemos restablecido las relaciones con Cuba, con Venezuela y de igual manera con Ecuador. Pero creo que con quien más hemos avanzado es con Ecuador, que eran los únicos 3 países que nos quedaban. Con Ecuador en este momento estamos estableciendo relaciones comerciales sumamente importantes, mucha inversión ecuatoriana está llegando a Honduras. El apoyo ha sido importante en materia de mejorar nuestros niveles de recaudación. Ha sido también importante revisar el modelo de previsión social del Ecuador y de igual manera tenemos inversionistas hondureños que están también buscando la forma de invertir allá. Hay una buena relación personal con el presidente Correa. En el caso de Venezuela estamos pendientes de que nuestro embajador pueda ya llegar a instalarse. Por cierto, está aquí entre nosotros, no lo voy a mencionar todavía. Pero de igual forma en el caso de Cuba. Fíjate que yo diría que después del problema político tan difícil que vivimos y ese aislamiento le golpeó duro al país, pero sobre todo a la gente más pobre. Pero después de eso, hoy tenemos más relaciones con otros países que lo que teníamos antes del 2009. Y creo que vamos por buen camino. Sí, en efecto, está superado eso y con creces. Señor presidente, para finalizar, me permitirá usted que le pregunte si apoyará Honduras la candidatura de España a ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cosa que se va a ver a mediados del mes de octubre. No miro por qué no. Estamos listos. O sea, es que sí. Muchas gracias. Lo tenéis por escrito. Así es. Señor ministro, ¿quiere expresar usted su satisfacción por esto? Simplemente dar las gracias por la oportunidad de presentar al presidente de Honduras. Dentro de los malos ratos que lleva la política, esto es uno de los buenos ratos, por lo cual yo lo agradezco muy, muy especialmente. Gracias. Don Carlos Collantes, en nombre de las entidades que hacen posible este Fórum Europa, va a cerrar el acto. Muchas gracias. Agradecer al señor presidente su presencia y las palabras que ha dirigido, que nos ha hecho visualizar ese gran salto al futuro que va a dar la joven Honduras en los próximos años. Agradecer también la presencia del señor ministro, que con su breve introducción nos ha demostrado que también es un gran experto en relaciones internacionales. Y por último, agradecer su presencia aquí en nombre de Asisa, British Telecom y Red Eléctrica de España. Nada más.